días. Empezamos a nuestra nueva transmisión de Cavando el Pozo del Avivamiento. Vamos a esperar que los hermanos empiecen a conectarse. Voy a aprovechar para verlo aquí. Así más o menos vamos viendo quiénes se van conectando y podemos disfrutar este tiempo de descubrir cosas más profundas dentro del propósito de Dios. Qué tremendo todo lo que el Señor nos viene ministrando, lo que nos viene hablando, las cosas que el Señor viene diciéndole a la iglesia, ¿no? Y estoy realmente sorprendido por cada principio que el Señor viene ministrando y hablando. Cada vez que leo un poco más acerca del movimiento del Espíritu Santo, vienen más y más entendimiento, ¿no? Me entusiasma la idea de que estamos cavando juntos un pozo de avivamiento, de un despertar, de un renuevo, de algo completamente desconocido para este tiempo. Le damos la bienvenida a Argentina, le damos la bienvenida a Susana, Dios les bendiga, buenos días, le damos la bienvenida a cada uno de nuestros, ¿cómo sería? Facebook videntes, ¿sí? No son televidentes, sino, bueno, aquellos que nos ven a través del Facebook. Dios te bendiga, qué bueno poder compartir. Hace unos días atrás tuvimos como una entrevista, una invitación en vivo junto con amigos, Mayra y Pablo Chimundián. Ellos están en el barrio de Villa Devoto, ¿no? Sí. Villa Devoto y bueno, tierra de avivamiento, su iglesia, una bendición enorme compartir con ellos experiencia que estamos viviendo, pero también son un ministerio que son de gran inspiración para todos nosotros. Damos gloria a Dios por compartir las cosas gloriosas que el Señor está manifestando, no que va a manifestar, sino las que está manifestando en este tiempo. Le damos la bienvenida a Verónica, a Celia, a Lidia. Bueno, qué bueno que se conecten en esta mañana, qué bueno que puedan hacerlos. Algunos me dicen, yo pastor me conecto a la noche cuando vuelvo del trabajo, o a la tarde cuando tengo ese momentito, o al mediodía. Bueno, algunos realmente están en sus trabajos y claramente no es posible poder verlo en directo, pero bueno, lo bueno es de esta herramienta que queda grabado y esto puede ser visto por nuestra página de Facebook, ¿sí? En Iglesia Mensaje en Acción, donde vos la estás viendo ahora. Y si no, también la podés encontrar en YouTube, en nuestro canal de Iglesia Mensaje en Acción en YouTube. Y ahí vos podés, volver a repetir y verlo. Es más, yo te desafío que tengas el ejercicio de ir también a los capítulos anteriores. Este es el noveno, esta es la novena parte de Cavando el Pozo del Avivamiento. Yo no sé hasta qué número el Señor nos va a llevar, pero hasta que no lo veamos al avivamiento o no veamos en su esplendor, ¿no? O hasta que el Señor diga, voy a decir la verdad, no voy a ponerle yo un tope. Cuando el Señor diga hasta acá, no creo que no haya nada nuevo para revelar, porque siempre va a haber algo nuevo que el Señor nos quiera mostrar. Pero bueno, creo que sobre todas las cosas estamos en un tiempo de redescubrir, ¿no? Las verdades de Dios. Y creo que eso es maravilloso para este tiempo, ¿sí? Ahí nos saludan, bueno, Verónica nos saluda, Lidia también, Argentina. Gracias a todos, buen día para todos, claro que sí. Bueno, hoy es un día bastante particular y especial. Puedo decir que cuando preparaba la palabra me llevó a enviar la invitación a través de las redes. Ponía la foto del general Perón, porque creo de verdad que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Digo, ¿qué relación, qué asociación hay entre los gobiernos de la tierra y el gobierno del cielo, ¿no? Es como que a veces nos choca un poco. De hecho, vivimos tiempos donde el reino de este mundo o las leyes, los gobiernos se contraponen con leyes o con, como por ejemplo, ponemos un ejemplo que es muy actual y muy real, la ley de la vida, o sea, el derecho a vivir.
y que hoy se esté aprobando o se esté buscando la aprobación de una ley y hay una insistencia fuerte para legalizar el aborto. Cuando vos tenés una lucha, es más que una posición política. Nosotros humanamente decimos vamos a votar a que este va a estar en contra de esa ley, pero la realidad es que no es la posición de un hombre la que determina la victoria en una nación, sino es el gobierno a quien le atribuimos el poder. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que tener una lectura espiritual, una visión espiritual de las cosas, para poder caminar bajo el gobierno correcto. Porque si no pasa lo que nos ha pasado a la iglesia evangélica en Argentina, en muchos casos, aún hermanos de una misma congregación peleados unos con otros por sentirse representado por un partido político, cuando en realidad nuestro gobierno es mayor que cualquier partido político. Me gustaría que donde vos estés, vos lo puedas decir con tu boca, con tu corazón. Quien me gobierna es mayor que cualquier partido político. El gobierno de mi vida no se sujeta a leyes naturalmente terrenales, porque más allá de que las cumplimos en nuestra tierra, las leyes de nuestra constitución y demás, nuestro gobierno es superior, es mayor, está en un plano no natural, sino sobrenatural. Y lo natural se sujeta al plano sobrenatural. A eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a caminar en un plano por sobre lo natural, y para eso es necesario que vos y yo tengamos entendimiento del gobierno del reino de los cielos. Así que de esto quiero que hablemos hoy, y quiero mostrarte cómo es una perla. Lo que te voy a compartir hoy es una perla, pero una perla de gran precio, diría yo. Porque leyendo un poco en la historia del avivamiento en Argentina, he descubierto, tal vez no siento haber descubierto nada que otros ya no lo sepan, simplemente creo que descubrir esto me abrió mucho la cabeza y quiero ayudarte o acompañarme, ¿no? Para que podamos juntos despertar un avivamiento personal en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Así que donde vos estás, decirle al Señor en esta hora: Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que abras mi entendimiento, Señor, que yo pueda aceptar estos principios como una revelación hoy para mi vida. Yo no quiero ser el mismo, te lo he dicho, y no quiero vivir en lo ordinario, yo quiero pasar a lo extraordinario, Señor. Yo no quiero vivir en un avivamiento natural, en un entusiasmo, en una alegría. Yo quiero vivir un avivamiento sobrenatural. Quiero ser mudada, Señor. Quiero ser arrancada de un lugar y plantada en otro completamente diferente, Dios. Quiero ser en tus manos, Señor, barro. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte que en nuestro entendimiento y en nuestro corazón sea sembrada una semilla de avivamiento, sea sembrada una semilla de un despertar profundo para nunca más volver a ser el mismo y poder recibir de tu Espíritu Santo revelación y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta oportunidad quiero contarte algunas cosas que producen despertar y avivamiento. En cada encuentro que tenemos se revelan principios, se revelan verdades que se plasmaron en el avivamiento en 1954 en Argentina. No estoy haciendo un relato de la historia, pero sí me quiero detener dentro de esta gran historia del despertar del avivamiento en Argentina. Aquí en el barrio de Villa Crespo comenzó con la visita del evangelista Tommy Hicks. Y estuve leyendo parte de un escrito, ya te voy a decir el autor, es un escrito de 25 páginas. El autor se llama Hilario Weinarczyk, ¿sí? Hilario Weinarczyk. Es muy interesante, es muy explicativo, y lo que explica es en realidad, es como yo te voy a leer un resumen, es cortito, es un párrafo solamente, el resumen de lo que es las 25 hojas, pero el resumen introductorio dice así, se titula así: El río fluye en tierra seca. Primer gran movilización evangélica en la Argentina, carisma peronista y agencia de Perón, por Hilario Weinarczyk. Dice así: el artículo presenta la primera gran concentración evangélica en la ciudad de Buenos Aires, protagonizada por el estadounidense Tommy Hicks en 1954, un año antes del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón, en un contexto de limitaciones a la libertad de actuación de los cultos no católicos,
esa campaña de predicación y sanidades adquiere un carácter excepcional que invita a la indagación de las causas. El artículo presenta una hipótesis explicativa generada por otro autor, Norberto Zaraco. Este es un pastor del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, según la cual Hicks habría desencadenado una sustitución de carismas en una fase declinante de la figura de Perón, rodeado de problemas sociales y viudo desde 1952. El texto sostiene que esa teoría explica posiblemente una parte del fenómeno, pero más allá de las causas estructurales, es conveniente analizar específicamente la agencia de Perón en un sentido positivo dentro del campo religioso. Luego estudia el carisma de Perón y de Eva, en el cual se funden elementos políticos y de tipo religioso, y las entradas de Perón en el campo religioso, con una doctrina que permitiría independizar al Estado de la Iglesia Católica, en tanto fábrica del sustento ideológico, las relaciones de amistad y tensión con dicha Iglesia, las prácticas de cooptación prebendaria de otros grupos religiosos y las contradicciones que produjeron dentro del campo evangélico. Muy bien, te doy gracias por la paciencia, ¿sí? A veces leer en vivo es medio aburrido, ¿no? Pero yo te voy a hacer va a quedar grabado, lo podés volver a escuchar, lo que acabo de leer rápidamente. Pero este extracto que yo te acabo de leer, en realidad es el resumen de todo ese escrito, ¿sí? Y es interesante detenerse en cómo se desencadenan muchas cosas en el antes y en el después del mover del espíritu que sucedió en Argentina, ahí en el año 1954. Me llevó a averiguar que el primer gobierno del general Perón, esto muchos de ustedes lo deben saber, sucedió desde el 4 de junio de 1946, al 21 de septiembre de 1955. Para reducirlo, junio del 46 hasta septiembre del 55. Estamos hablando de 9 años de mandato, ¿sí? Y la visitación del Espíritu Santo sobre la ciudad de Buenos Aires con el evangelista Tommy Hicks comenzó ¿cuándo? A ver quién se acuerda, si le tomaría examen, a ver quién se acuerda. El 14 de abril de 1954. El 14 de abril de 1954 vivimos un esplendor de mover sobrenatural que comenzó la primera noche allí, ese 14 de abril, en la cancha de Atlanta. Noches de milagros, el estadio de Atlanta, después el estadio de Huracán. Fue tremendo. Poquito más de un año después, es cuando Perón es derrocado en su gobierno. Ahora, cuando ves la historia, vos ves que pasaron muchas cosas entre medio. El otro día recordaba al doctor Miller, que muchas veces te lo he citado. Él decía que años antes, por allí, por el año 1949, él estando en un lugar que se llamaba el Seminario Peniel, ellos tenían tiempos de oración, y en el tiempo de oración el Espíritu Santo les revelaba que había un poder que se estaba levantando en la nación y que se iba a terminar, y Dios les mostraba que Dios iba a terminar con ese poder. Luego se sucederían muchas cosas aún dentro del gobierno de Perón, y esto llevándolo del plano espiritual al plano natural, ¿verdad? Estamos hablando de un reino que no es de este mundo, del reino de los cielos. Y uno dice, pero bueno, no era esa única gente la que estaba orando, me imagino. Bueno, hay registros de esta gente que estuvo en una oración por un despertar y un avivamiento en un país donde no solo que no existía quien lo hiciera, había gente que quería predicar, pero el evangelio estaba vetado para la Argentina, el evangelio estaba cerrado. Entonces, lisa y llanamente este despertar debía responder a un mover realmente del espíritu. Esto es lo que empieza a acontecer, y esto a mí me llamó la atención, porque dije, ¿puede Dios conmover reinos y gobiernos? ¿Puede Dios intervenir en campos donde no sea dentro de una iglesia? ¿Puede Dios meterse en el campo de la política? ¿Puede Dios intervenir entre los poderosos de una nación y empezar a producir o desencadenar cosas para un avivamiento? Yo me hice esta pregunta, y al ver la historia
tengo que reconocer de que Dios actuó mucho antes que el Espíritu Santo se moviera en el estadio de Atlanta en 1954. Hubo un desencadenante de muchísimas cosas. El Perón de 1946 era exultante, una mirada, un hombre fuerte, elegido por el pueblo, un hombre realmente venerado. Pero el Perón de 1954 ya no era el mismo. Todo lo que vos me puedas decir, y a lo mejor podés darme clases de historia argentina, porque no soy erudito en esto, eh, pero todos van a saber decir que la fama y el poder de Perón no era el mismo cuando comenzó que cuando estaba en sus tiempos finales. De hecho, Evita había muerto en 1952, 2 años antes de que Tommy Hicks pisara Argentina y el avivamiento se despertara para la iglesia. Cuando yo veo esto, esta sucesión de cosas que son en el mundo natural, Evita existió y Evita murió y las fechas son reales, y Tommy Hicks un día vino a Argentina, todas estas realidades políticas en aquellos años fueron reales, veraces, constan en los libros de historia. Vos sabés muy bien que un año después hubo algo que derrocó al presidente Perón y salió de la presidencia de esta forma, ¿no? Lo que fue la invasión en Plaza de Mayo. O sea, cuando vos ves la historia, vos ves que sucedieron muchas cosas en medio. Pero me hizo acordar mucho a una palabra que está en el libro de Esdras capítulo 1. Y vos decís, ¿cómo Perón te hizo acordar? No. Ayúdame acompañándome con paciencia, porque esto se va a desarrollar en toda nuestra hora de estudio, ¿sí? Esdras capítulo 1 está lo que es el decreto de Ciro. Vos fíjate, Esdras 1 dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto. Escucha bien, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándole plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Ahora, quiero ponerte en contexto. Ciro era un rey persa, ¿sí? Era un rey persa, no era un rey del gobierno de nuestro Dios, era un rey persa, era un rey que era adorador de otros dioses, era un rey pagano. Ciro era un rey de un Dios único en su corazón. Cuando vos ves esta situación, yo digo, ¿cómo Dios usaste la vida de Ciro, un rey pagano, para darle la libertad a tu pueblo? Y claramente el Señor deja entrever en esta historia que Dios se glorifica como Él quiere y con quien Él quiere. Y cuando yo veía la historia del avivamiento en Argentina, el que abre las puertas, porque ningún pastor evangélico, ningún evangelista, por más que venga de cualquier lado, podía abrir y ni entrar a predicar, ni siquiera en una radio. Imagínate lo que era llenar un estadio o intentar hacerlo. Tuvo que haberse liberado algo en lo espiritual, pero alguien tenía que poner la firma. Y el general Perón puso la firma, apoyó a Tommy Hicks por una serie de sucesión de cosas, algunas que le sucedieron a él y otras que Dios hizo, evidentemente, en ese contexto en el que Hicks lo visitó. Pero la verdad que el tiempo de la iglesia era un tiempo bastante extraño. Por eso cuando vos ves la historia de Ciro y vos ves que estaba en una situación, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? O sea, la posición del pueblo de Israel con Nabucodonosor en ese tiempo, ¿no? Y en la cautividad era algo que era muy difícil de entender que Dios iba a cumplir su propósito, iba a tener y cumplir su promesa. Pero algo claramente el Señor soltó sobre la vida, y Ciro fue el instrumento por el cual Dios vuelve a reconstruir su templo y Jerusalén es restaurada. Ahora, hay un principio en el que
todos nosotros queremos vivir. Hay una enseñanza que necesito que hoy me sea revelada y hay una verdad que no puede ser ignorada. Son principios y verdades de un reino, de un gobierno inconmovible, un reino a los que todos los reinos se sujetan. Cuando Dios tiene una visitación para su pueblo, una visitación para tu vida, tu familia y tu ministerio, no hay reino, no hay ley, no hay gobierno que no se sujete al reino de los cielos. Toda ley se sujeta al reino y al cielos. Todo gobernante se sujeta. Y vos me vas a decir, pastor, si eso fuera así, entonces no habría ley del aborto. Pastor, si eso fuera así, no habría... ¿Sabes lo que pasa? Es que lamentablemente, y acá hago mea culpa, tal vez por otro tiempo en mi vida, pero yo he determinado en este tiempo cambiar. Y esta es mi invitación, esta es la idea del programa, de poder invitarte a cambiar, a torcer. Vos fíjate que cuando Dios tiene una visitación para su pueblo, Él va a mover lo que haya que mover, pero yo voy a tener que creer lo que tengo que creer. Mi fe va a ser desafiada a un punto tan grande como nunca antes lo he vivido, porque la realidad es que la Biblia dice muchas cosas, pero la historia dice que hubo hombres y mujeres que creyeron en un mover de Dios y vivieron cosas extraordinarias. Fíjate lo que dice en el libro de Daniel, 4, versículo 19 en adelante. Vamos a leer varios versículos, pero de verdad este va a ser el quid de la cuestión, ¿sí? De lo que voy a ministrarte hoy, y de esto se va a desprender toda la riqueza. Créeme que tiene mucho que ver con la realidad política durante el episodio y el tiempo del avivamiento en Argentina. Daniel capítulo 4, verso 19 en adelante dice lo siguiente: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey dijo: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Aquí Daniel le da la interpretación al sueño del rey. El rey había tenido un sueño, estaba muy perturbado y lo llama Daniel para que le dé la interpretación del sueño. Cuando Daniel empieza, dice que queda, fíjate lo que dice el versículo 16, dice: entonces Daniel dice, estuvo casi una hora atónito y turbado. Así es como quedó cuando él recibe la interpretación, y entonces el rey se dio cuenta que había quedado atónito y turbado y le dijo: que no te turbe lo que acabas de entender, decímelo, ¿no? Y entonces, en cuanto a lo que vio el rey, dice la palabra de Dios que Belsasar respondió y dijo, verso 19, el sueño sea para tus enemigos y su el árbol que viste que crecía, se hacía fuerte, esto ya lo leí, perdón. Verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo descendía del cielo y decía: cortad al árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, aquí quería llegar. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí le daba la interpretación. Dice: que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo. Recordad que Daniel está hablando al rey, ¿sí? Pero le da la interpretación de lo que Dios le estaba diciendo a la máxima autoridad de ese momento.
te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios interviniendo sobre la vida del de Babilonia. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y dice así el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo crecía de águila y sus uñas como las aves, de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Fíjate lo que dice el verso 35 y ya terminamos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, te he leído prácticamente todo el capítulo, pero quiero detenerme en lo primero y rápidamente pasamos a eso. Cuando Daniel recibe la visión y el entendimiento del gobierno de Dios sobre el gobierno de Nabucodonosor, cuando recibe que esto es lo que iba a acontecer, hay una reacción en la vida de Daniel, que esa es la reacción que vos y yo, como hijos de este reino inconmovible, no podemos no tener. Y la palabra de Dios usa dos palabras, una es atónito y la otra es turbado. El Señor claramente quiere romper con las estructuras mentales de nosotros como hijos de Dios. Vamos a experimentar por momentos estar atónitos con lo que está sucediendo, y hasta por momentos vos y yo nos vamos a sentir turbados, porque estamos en tiempos, o sea, estamos cavando tan profundo que vamos a llegar a descubrir cosas que van a dejarnos perplejos, atónitos. Y me tomé el trabajito de buscar qué significa, porque me gustan mucho las definiciones. Fíjate, la sensación de quedar atónito. Dice que está sorprendido, asombrado o desconcertado ante algo poco habitual y no comprende lo que pasa ni sabe cómo reaccionar. Cuando vos estás frente a algo desconocido, no se comprende lo que está sucediendo y tampoco sabemos cómo reaccionar. Yo creo que el estar atónitos muchas veces nos lleva a esto, a estar frente a algo desconocido. Cuando vos estás cavando el pozo de un despertar de cosas nuevas en tu vida, tenés que pasar por momentos donde te sentirás atónita, atónito, desconcertado. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? ¿Estás viviendo momentos de desconcierto? Porque si no lo estás viviendo, entonces claramente estás lejos de un avivamiento. Ese es lo que vos probablemente hoy en nuestra razón y en nuestra credulidad o incredulidad estemos desechando. Hay una gran lucha que se desata en nuestra mente, pero la reacción de Daniel, siendo un profeta de Dios, cuando él recibe la revelación, cuando él recibe el entendimiento de lo que fue el sueño de este hombre,
que venía un tiempo donde el poder del reino de los cielos iba a correr por sobre todo al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, al menos de Babilonia. Y él tenía la responsabilidad de darle la interpretación de esta palabra. Lo primero que pasa cuando vos recibís de parte de Dios algo que está fuera de nuestro conocimiento, que está más allá de nuestro entendimiento y de nuestra lógica, vas a quedar atónito, vas a quedar por momentos deslumbrado. Y dice la palabra de Dios que vas a ser turbado. ¿Qué es esto? Fíjate qué es lo que dice, turbar, alterar o conmover el estado o curso natural de una cosa. Alterar o conmover el estado o curso natural de una cosa. Sorprender o aturdir a uno, de modo que no acierte a hablar o a perseguir lo que estaba haciendo. Y por un ejemplo, Alberto se turbó y comenzó a temblar, ¿no? Es cuando alguien está turbado, es cuando alguien está completamente perturbado, ya es locura. Pero turbado es una situación donde vos te detenés, estás haciendo algo y te detenés, algo que te frena, estás turbado. Altera lo normal, lo común. Y esto es lo que le pasó al hombre de Dios, a Daniel. Daniel entendió que el gobierno de Dios iba a poner orden en el gobierno de Nabucodonosor. Iba a establecer una verdad que iba a ser inamovible y no había forma de que eso cambiara. ¿No te ha pasado alguna vez que Dios te dio una dirección, una palabra, y vos tuviste temor de ir a darla, de ir a compartirla? ¿No te pasó alguna vez que tuviste que testificar y te daba miedo de que no te creyeran? Bueno, de esto se trata. Los hombres y las mujeres que entran y cavan profundo para entrar en un avivamiento son gente que van a atravesar el ser atónitos, van a atravesar la situación de estar turbados por momentos, pero aún así van a abrir su boca y lo van a decir. Aún así van a decretar sobre las realidades de la tierra y de la naturalidad todo lo que el cielo esté proclamando. Por eso el rey con mucho valor le dice, no te turbes, decime lo que tenés que decir. Yo creo que el rey, el gobernante, tus jefes, personas que no creen, te van a decir, ¿tenés algo para decirme? Decímelo ahora. Y ese va a ser tu momento para que decretes lo que la palabra de Dios dice y no lo que nuestro corazón, nuestro sentimiento. Hoy estamos en tiempos donde la política dice una verdad, pero en realidad no es solo hoy, siempre fue así. Pero la realidad es que Dios prepara el terreno para la manifestación de su reino que ya está en medio de nosotros. Por eso, mi hermano, debemos aceptar que en lo más profundo de nuestra fe hay cosas que no creemos. Si vos me decís yo no soy ese, me estás mintiendo. Yo estoy seguro que hay cosas en el fondo de tu profunda fe, y aunque vos me digas que sos un cristiano de toda la vida y que vos crees que no hay nada imposible para Dios, mira, yo me refiero a cosas que jamás pensaste que Dios haría. No porque Dios no las pudiera hacer, sino porque decís, ¿para qué haría Dios una cosa así? Si yo me refiero a cosas que jamás se te ocurrirían que Dios podría hacer. Por ejemplo, si yo te pregunto, vos conocés el poder de la ley de la gravedad, ¿verdad? El poder de la ley de la gravedad es visible, es naturaleza. Lo estudiamos desde que éramos pequeños, sabemos lo que es la ley de la gravedad. Y vos y yo nunca nos preguntamos, ¿para qué Dios quisiera quebrantar esa ley? O sea, ¿por qué Dios se manifestaría quebrantando una ley natural como la ley de la gravedad? Sin embargo, hay evidencias de que es así. Ahora, vos no te lo preguntás. Vos no estás diciendo, miren que Dios puede quebrantar la ley de la gravedad, no, porque no vemos la necesidad. Pero muy en el fondo nuestro, como no vemos la necesidad, tampoco tenemos la necesidad de creer. Y yo quiero desafiarte a que cuando vos empezás a cavar el pozo de un avivamiento personal, vos querés descubrir verdades de avivamiento para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, vos vas a ser empujado a creer aún en cosas que ni siquiera pensaste necesarias creer. Y sí, la respuesta es sí, Dios puede y quiere demostrarte que Él puede tener gobierno sobre una ley que es la ley de la gravedad. Y vos me decís, ¿pero para qué? No importa, llegará un momento, o como te quiero demostrar en la palabra, que llegó un momento donde sí fue necesario demostrarlo, y hay evidencia de eso, por lo menos bíblica. Ahora, ¿vos creés que la inflación de un país puede cambiar de un día para el otro? Si yo te digo que hoy, no sé,
un kilo de pan sale 100 pesos y mañana el kilo de pan va a salir 10 pesos. ¿Vos me creerías que eso es posible? Vos enseguida, y tu mente y la mía dice, bueno, pero para que eso sea así, deberían sacarle los impuestos a la harina, deberían sacarle los impuestos a esto, no tendrían que cobrarle el alquiler al panadero, habría que bajar la mano de obra. Toda nuestra lógica dice que con mucho esfuerzo a lo mejor podríamos bajarlo el 50%, pero el 10% es una locura, es impensado. El 90%, es como, ¿cómo podemos lograr una cosa así? No se puede, no se puede. Ya la incredulidad surge. Y como vos decís, mirá, estamos tan acostumbrados en Argentina que todo aumenta, que ni siquiera pienso si se puede, si Dios lo haría o no lo haría. De hoy el kilo de pan 100 y mañana 10. Entonces no emitimos en nuestro corazón esa fe aún sobre aquello que, porque decimos no es necesario que Dios lo haga. ¿Y qué si Dios lo quiere hacer? ¿Y qué si Dios ya lo hizo? Porque de hecho, si vos vas a la palabra de Dios en el libro de Segunda Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, capítulo 7, las dos cosas están implícitas. En el capítulo 6 dice que el siervo del profeta estaba cortando con un hacha allí ramas, árboles, y el hacha se le cae en el agua y se le hunde. Y él le dice al profeta, pero uy no, que el hacha es prestada, y se empieza a desesperar y el profeta de Dios, el hombre de Dios, hace un acto de fe sobre el agua y el hacha empieza a flotar. Y vos me decís, pastor, son historias sensacionalistas, es palabra de Dios. ¿No te gustó esa? Vos sabés cuando Jesús cuando Jesús se acerca a los discípulos y en la barca y decía, es un fantasma, es un fantasma. ¿Quién era el que venía caminando por las aguas? Jesús. Bueno, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. ¿Y a quién le dijo Jesús? Ven. A Pedro, al hombre más terco, más duro, al más difícil. Y Pedro caminó sobre las aguas. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que tal vez para vos y para mí el hecho de que venza la ley de la gravedad no tenga mucha significancia, pero para Pedro, anda a decirle que no tuvo importancia. Pedro estuvo decidido a caminar en lo sobrenatural. ¿Vos y yo estamos dispuestos a adoptar cosas que a lo mejor nunca estuvieron en nuestra mente? Porque debemos aceptar, yo quiero que lo repitas conmigo, debo aceptar aquellas cosas que mi mente ni siquiera registra. Y la palabra de Dios es clara. Fíjate que la palabra de Dios habla muchísimo de todas estas realidades. Te dije lo del hacha, ¿verdad? Ahora también te puedo contar que en el versículo 7 Samaria estaba sumergida en un hambre terrible. Samaria estaba sitiada. Dice que ya estaban practicando el canibalismo porque no había comida. Hacía mucho tiempo que estaba sitiada la ciudad. Ese era el pueblo de Dios, esclavizado. Y el profeta de Dios dice, mañana, a esta hora, el pan va a estar 10 pesos, ¿no? Más o menos así, salvando las grandes distancias. No había ni para pan. Dice que la cabeza de un asno salía una fortuna. Y era una cabeza de un asno, es puro hueso. Ahora, Samaria sumergida en hambre al punto del canibalismo y al otro día de repente la abundancia. Si alguien te dice, Argentina mañana literal, mañana se levanta, ¿quién puede decir yo lo creo? ¿Quién puede decir es posible? Todos te dicen, de hecho tuvimos gobiernos donde nos decían, necesitamos más tiempo para esto. Todo gobierno te promete que puede, pero después te pide más tiempo para poder demostrar que se puede. La realidad es que hay un gobierno por sobre todo gobierno. En 2 Reyes capítulo 7, te voy a leer solo el verso 18 y 19. Fíjate lo que dice. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera la ventana de los cielos, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Hay una realidad. Cuando Samaria estaba en el tiempo del hambre, de la hambruna, de cualquier semejanza, cuando Dios estaba en medio de esta circunstancia, el pueblo de Dios estaba en el medio de esta circunstancia, creo realmente que requirió de todos nosotros y del pueblo en ese momento de fe. Ahora, ¿vos creés que Dios lo puede hacer?
¿Vos crees que Dios puede hacer cosas que nunca te animaste a pedirle? Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también lo hizo. Yo quiero decirte una cosa, nunca caminarás en la senda de un avivamiento si algo de lo que el Señor te lleva a vivir no te deja atónito y turbado. Nunca caminarás en la senda de un avivamiento si algo de lo que el Señor te lleva a vivir no te deja atónito y turbado. Yo creo que vamos a vivir muchas experiencias de estas en estos tiempos. Estamos en búsqueda de un despertar de Dios, de un avivamiento sobrenatural. Creo de verdad que el Señor lo hará y lo hará de una forma tremenda. Pero yo te digo, vas a vivir momentos de estar atónita, de estar atónito y momentos de turbación probablemente en tu mente y en tus pensamientos. Yo quiero decirte que debemos aprender a vivir en la magnitud sobrenatural del gobierno de Dios. Tengo que aprender a vivir de esa forma, porque si yo solo lo tomo como un hecho aislado de Dios, Dios quiere hacer cosas grandes en mi vida. No, tenés que aprender a vivir dentro de la magnitud del gobierno de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? Así, sobrenaturalmente. Entonces yo no puedo conformarme con vivir experiencias sobrenaturales. Yo debo aceptar el desafío de Dios cada día de vivir dentro de esa magnitud, donde resulte normal. Justamente hay un hermano que se acaba de conectar. El otro día tuvimos una charla y alguien me decía, yo no creo que Dios pueda hacer cosas de este calibre, que Dios pueda hacer aparecer algo donde no lo hay. Y de repente me hice la pregunta y se la hice, ¿no? Le digo, pero hermano, si Dios multiplicó de unos panes y unos peces y comieron miles, o sea, ¿por qué no creer que Dios lo puede hacer hoy? Y es interesante, ¿no? Pero nuestra fe a veces es tan engañosa. ¿Cómo podemos creer que Dios puede hacer algunas cosas y no creer que puede hacer las otras? El hecho de que hoy Dios no las haga de continuo no responde a que Dios no lo puede hacer. Responde que hay poca gente que lo puede creer. Y yo creo que cuanto más seamos los que creamos de los imposibles y cosas sobrenaturales de Dios, cosas a veces sin sentido, cosas que turbe a la gente, decir, no, esto no puede ser. Cuando alguien te dice, fue sanada de cáncer, ¿vos qué decís? Nah. ¿Y cómo fue? ¿Y estás segura? No, entonces no tenía cáncer. Bueno, Dios le sacó los dolores. No. Cuando vos afirmás el poder de Dios sobre una intervención de Dios, vos estás invitando otro milagro a tu vida. Cuando vos no negás, cuando vos estás dándole crédito a que Dios empezó a operar de forma sobrenatural, se aperturan nuevos tiempos y nuevas magnitudes del mover de Dios en tu vida y en la mía. Yo quiero más, pero no quiero más de lo mismo, quiero más de lo nuevo de Dios. Quiero más de la manifestación del reino de Dios. Si vos vivís luchando con la razón, si vivís intentando explicarlo todo y entenderlo todo fuera de la única razón verdadera, es muy difícil poder vivir en lo sobrenatural. Y es que la única razón verdadera es que no hay nada imposible para Dios. Y que Dios está por sobre toda razón, que Dios está por sobre todo gobierno y que el gobierno de los cielos es poderoso, más allá y más que cualquier otro gobierno sobre la tierra. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con Perón? Vos tenés que entender que en 1954, hasta ese momento, ningún pastor, ninguna iglesia evangélica, ninguna iglesia mormona, ninguna iglesia de ninguna religión que no sea la católica había tenido acceso a predicar masivamente el evangelio. Ningún estadio, por más público o privado que sea, le abriría las puertas a ningún evangelista de ningún momento. Pero Dios se valió de un momento político y el reino de los cielos dictaminó decretos en la tierra, y al decretarlos, el gobierno de la tierra se sujetó y todos los caminos fueron abiertos. Todos los caminos fueron abiertos para un mover del Espíritu Santo en Argentina. Todo eso sucedió a la vuelta de nuestra iglesia. Ahí nomás, a unas calles, tal vez a unos cientos de metros nada más. Daniel 2.21, ¿sabes lo que dice? Daniel 2.21 dice, Él muda los tiempos y las edades.
Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Cuando Daniel estaba delante de Nabucodonosor, me imagino la dificultad, lo difícil que habrá sido para él tener que darle esta palabra. Pero lo animó mucho más que el mismo rey le dijo, no tengas miedo, decime lo que me tenés que decir. Dame la interpretación correcta, ¿no? Por eso él empieza diciendo, que esto sea para tus enemigos y no sea para vos, porque la verdad que es fulero lo que viene. Pero él no cayó, dijo lo que tenía que decir, y la sentencia de Dios sobre un rey que no le daba la gloria a Dios, sobre un gobernante que estaba fundado en su propia gloria. Y de hecho, en el momento donde se cumple la palabra fue cuando él se estaba caminando por el palacio y dijo, toda esta grandeza es gracias a mí. ¡Bum! La palabra de Dios se cumple sobre su vida y 7 años estuvo de una forma increíble, humillado, hasta que él glorificó a Dios como el profeta se lo había dicho. Mirá, yo creo que Dios puede glorificarse a través de un gobierno terrenal, pero la única forma, el único camino, esto es para aquellos que les gusta mucho la política y piensan que algún presidente, algún gobernante va a ser cristianamente correcto. La única forma es que ese hombre sea completamente rendido al gobierno de los cielos. Si ese hombre se levanta con todos los principios y las leyes del reino de los cielos, esta nación tiene destino de bendición total. Pero mientras su corazón esté ensoberbecido en una ley terrenal, en un tipo de gobierno, sea cual sea, una forma de gobierno, yo te aseguro que el Señor lo va a humillar como a Nabucodonosor o como cualquier otro. Entonces quiero que sepas que sí, vamos a orar por nuestros gobernantes. Yo a veces cuando oro para que el Señor lo bendiga, pero para que se equivoque lo menos posible, porque se van a equivocar. Para que los que menos sufran son los que menos posibilidades tienen, que son los pobres. Pero la realidad es que la justicia justa, si vale la redundancia, solamente viene de Dios. Y yo quiero decirte lo que dice Daniel 4:26, cuando él le da la interpretación al rey Nabucodonosor, fíjate lo que le dice, la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol, quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. O sea, dice, usted va a tener esta sentencia de parte de Dios, le decía Daniel al rey Nabucodonosor. Pero cuando usted reconozca que el verdadero reino es el que está por sobre el suyo, ahí se le será restituido el poder. El profeta Daniel fue muy claro, y cuando la historia dice que cuando este varón reconoce el reino de los cielos, el reino a Nabucodonosor le fue devuelto. En la historia de lo acontecido en Argentina, claramente Dios preparó todo. Y el gobierno de los cielos se manifestó en el tiempo exacto. Y yo quiero hacer una analogía, más que analogía, no, algo acróstico, creo que se llama, un poquito de algunas cosas que fueron sucediendo. Fíjate, el avivamiento de la iglesia no fue al comienzo del mandato de Perón, sino que fue casi al final. ¿Qué significa esto? Dios eligió el momento donde manifestarse. Yo tengo dos maneras de verlo. O Dios eligió el momento donde manifestarse como si Dios no tendría nada que ver con todo lo que pasó en el mandato de Perón. O todo lo que sucedió y se fue sucediendo en el mandato de Perón preparó el camino para el mover de Dios. Me inclino más por esta segunda. Yo creo que nunca Dios estuvo lejos, ni tampoco fue autor de lo que movió el gobierno, ni ese ni ningún otro. Pero la realidad es que no fue al comienzo del mandato. El comienzo del mandato es como cualquier otro presidente. Todos están con el respaldo del pueblo, todos sienten que son superpoderosos, hay alegría por todos lados o por gran parte de la población que lo votó. Y en ese momento nadie necesita de Dios, nadie necesita de los demás, nadie necesita negociar. Y esto es lo que creo. No fue al comienzo del mandato, sino fue casi al final, cuando las cosas estaban mal, terrenalmente hablando. Ahora, lo segundo, no fue cuando regía junto al poder de quien fue Evita y su intervención, sino fue 2 años después de su muerte. Y en esto quiero ser cuidadoso, porque tampoco vuelvo a decir, soy un estudioso de la historia. Pero Evita fue una persona que comulgó muchísimo con el espiritismo y realmente
mucho de la apertura de Perón en los últimos tiempos tuvo que ver con que Evita le dio mucho lugar al espiritismo en Argentina y la vinculación de Evita con otras religiones, en este caso sectas, ¿no? Ahora, es más, el espiritismo llegó a tener años después, por permiso de Perón también, por esa libertad de culto, un congreso gigante en el Luna Park, ¿no? Con bandas de música, fue algo muy grande, de mucha repercusión. Estamos hablando de un espiritismo, ¿no? Entonces, todo lo que se empieza a liberar no fue exclusivamente, o sea, hay cosas que se fueron rompiendo desde adentro. Cuando queda viudo el presidente Perón, fue un momento de debilidad matrimonial, un momento de debilidad en su fortaleza de pareja, en su momento de debilidad en su partido político, había mucha revuelta en la parte militar. Toda esa situación, en medio de todo eso, surge el avivamiento en Argentina. Y un agravante más. No fue en el mejor momento del vínculo de Perón con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, convengamos, el gobierno de Perón a lo largo de los años, creo que en 1947 se había aprobado la educación religiosa católica en todos los colegios primarios de la Argentina. Y él, al término del mandato, muy cercano al término del mandato, antes del avivamiento en Argentina, él revoca esa ley y lo declara por decreto no obligatorio. Y no solo eso, sino que también él hace una fuerte política de la separación de la Iglesia con el Estado, de la Iglesia Católica con el Estado. Entonces, como que el Estado no tenía que escuchar a la Iglesia Católica, no necesitaba tomar sus decisiones según la visión del catolicismo. También tiene otro tipo de leyes y empiezan a legalizar los burdeles y los prostíbulos. Claro, todo esto molestó a la Iglesia Católica, o sea que en función del vínculo de Perón con la Iglesia Católica, fue en el peor momento de simpatía entre la religión predominante del momento con el gobierno que estaba viviendo. Entonces, ¿por qué hago o sea, ¿en qué momento viene el mover de Dios? En el momento perfecto. Dios establece un tiempo para su mover en el momento donde el corazón de un presidente estaba, de diversas formas, una combinación de sensaciones, peleado con el catolicismo, enviudado hace poco más de un año, en una situación frágil en su gobierno, ¿sí? Y a poco menos de un año de su derrocamiento. Entonces, hay algo que gobernó por sobre lo terrenal. Nadie podía prever que esto podía suceder. Ahora, para concluir, yo quiero leerte un fragmento de lo que te leí al principio. Fíjate lo que dice. El artículo presenta una hipótesis explicativa generada por otro autor, Norberto Zaraco, el pastor Norberto Zaraco. Dice, según la cual Hicks habría desencadenado una sustitución de carismas en una fase declinante de la figura de Perón. ¿Qué significa esto? Y me encantó la definición sustitución de carismas. Creo que aquí, y esto prestame atención en los siguientes minutos. Yo cuando leí lo de la sustitución de carismas me resultó muy llamativo, porque nadie en la década del 50, escúchame bien, nadie en la década del 50 llenaba estadios, nadie. No hay evidencias de que hubiera alguien humano que convocara a tanta gente. Porque sí lo hacía Perón antes de la década del 50, en la década del 40, cuando convocó, cuando ganó, pero no había alguien carismático que pudiera convocar masas, que pudiera atraer. Ya de hecho, en su estado político iba declinando Perón. Te lo acabo de leer recién algunas crónicas, algunas situaciones. Ahora, ni el mismo Perón podría con su situación política convocar a tanta gente. Así que ese lugar de carisma, ese lugar de exposición pública, ese lugar de convocatoria pública estaba vacante. Entonces hubo un derrocamiento antes que el derrocamiento real de Perón. O sea, en el mundo espiritual, ese lugar de popular, ese lugar de
de convocatoria, fue derrocado alguien para ser puesto Cristo en ese lugar. A través de la vida de Tommy Hicks, indudablemente, pero hubo un derrocamiento en lo espiritual, hubo algo que fue corrido. Es tremendo porque el mismo artículo de este teólogo dice, hubo como una sustitución de carismas. O sea, faltaba una persona que atrajera a la gente, faltaba una persona que llenara el vacío que había en la gente de eso popular, de los estadios. Es más, no sé si vos lo sabías, pero se dice que cuando la gente salía de las campañas de Tommy Hicks, empezaban a cantar canciones y le ponían letras como las que después se terminan cantando en los estadios de fútbol. Cosas, pero de la historia tremendas que seguramente vos te vas a apasionar como yo y vas a aprender de las cosas que... Ese lugar estuvo vacío y la sociedad argentina lo sentía. La ciudad de Buenos Aires sentía que faltaba alguien que pegara un grito y todos estaban... Porque el hombre necesita llenar ese vacío, necesita idolatrar, necesita seguir, necesita adorar. ¿Vos te acordás lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y yo creo de verdad, sin que alcanzásemos, dice, a entender, ¿no? La dimensión del principio a fin. O sea, hay un sentimiento, una necesidad de ser llenado por alguien. Y cuando las puertas de Atlanta se abrieron, unas 6.000 personas al principio y después miles y miles y miles hasta que ya no entraban, hasta que los mismos directivos del club le dijeron váyanse porque es un lío, esto no se puede hacer acá. Y tuvieron que mudarse a otro estadio más grande. Ahora, era completamente una locura que ese lugar que quedaba vacante, ese lugar que estaba vacío, ese poder de convocatoria estuviera en manos de un evangélico. Era imposible, no había forma, a menos que el gobierno de los cielos estuviera sobre todo gobierno en la tierra. Por eso quiero decirte que hasta, inclusive, ¿sabés lo que dice la historia? Que Tommy Hicks no era buen predicador. Esto es re loco, porque uno piensa que no, tiene que hablar bien, tiene que convencer a la gente. Hicks no era buen predicador. Él lo que tenía era unción de milagros. Unción de milagros. Ni siquiera necesitaba ser bueno con las cámaras, porque no había cámara para los evangélicos. ¿Vos entendés que nadie podía darle, no hay ser humano sobre esta tierra que le podría dar a Hicks la prensa, no había ser humano que le podría dar a la iglesia evangélica un estadio? Dios gobernó sobre los gobiernos de la tierra y Dios preparó el camino para un mover. ¿Por qué yo te digo todo esto? ¿Por qué te cuento que en medio de esas cruzadas el gobernador de Mendoza y con su esposa aceptan a Cristo, fueron sanados? La esposa del vicepresidente de Perón fue sanada. Mujeres de la alta sociedad iban al hotel para pedirle oración. Tommy Hicks dormía 4 horas, no podía casi ni dormir, terminó exhausto, enfermo casi termina, después de 50 días de dar sanidad y poder de Dios manifestado a través de su vida. Los cielos fueron abiertos por un hombre que creyó en que el gobierno que lo ponía a él como hacedor era el que gobernaba en ese momento en la tierra y nada lo detuvo. Cuando yo veo lo que el Señor hizo allí en Samaria, ¿te acordás? ¿Qué es lo que dijo el siervo? Dijo, ni aún, dice, si Dios abriera los cielos, esto sería posible. Wow. Dice, aún si Dios abriera la ventana de los cielos, no podría suceder tal cosa. Yo te pregunto, querido hermano, querida hermana que me estás viendo, ¿y vos qué crees? Si Dios abriera, y si Dios ya abrió la ventana de los cielos, ¿qué crees que Dios pueda hacer? Porque yo estoy seguro que aún hasta el gobierno actual pueda sujetarse y responder. Hace no mucho tiempo vivimos algunas experiencias en nuestra propia congregación. Leyes que desconocíamos de repente cambiaron y terminan de alguna forma, si se puede interpretar así, favoreciendo a la congregación. Yo creo que el gobierno de los cielos está por sobre el de la tierra. Y yo quiero invitarte a que vos adoptes en fe esta verdad. Porque cuando vos decís, no, pero no me van a dar permiso. ¿Sabés que hay personas que realmente nunca lo intentan? ¿Sabés por qué? Porque muy en el fondo no lo creen.
Yo me acuerdo, por mucho tiempo íbamos a los viajes misioneros y había gente que no le importaba nada, iban y pedían permiso. No, es una semana, vamos a hacer una tarea evangelizadora, de ayuda social, y tratábamos siempre de explicarle a nuestros jefes que era necesario. ¿Cómo vas a ver la mano del gobierno de Dios sobre las autoridades que están sobre tu vida en esta tierra si no estás dispuesto a intentarlo? Si Tommy Hicks nunca hubiera pedido hablar con Perón, jamás hubiera visto lo que Dios ya había preparado. Tienes que animarte, tienes que tomar la decisión de romper con las estructuras en tu mente. Vas a estar atónito por momentos, decir, Dios, ¿me estás pidiendo esto? Es una locura, no me van a abrir la puerta. Entonces la pregunta que te hago, ¿fuiste hasta la puerta? ¿Golpeaste? ¿O te quedaste solo con ese no que tu mente dice? Porque yo quiero decirte una cosa, yo estoy seguro que el Señor va a soltar un avivamiento sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, si vos tomás la determinación en tu corazón de creerle absolutamente a todo lo que el Señor haya preparado y en este día te esté dictando a vos. Yo quiero decirte, los cielos ya fueron abiertos. Él lo va a manifestar y no hay gobierno, no hay ley natural que no se someta al gobierno del Señor. Te bendigo, querido hermano, querida hermana, gracias por acompañarme en esta nueva hora de Cavando el Pozo del Avivamiento, parte 9. Deseo con todo mi corazón que el Señor amalgame esta verdad en tu vida, porque no puede ser lo mismo, ya no puede ser igual. Tu vida y la mía tienen que caminar bajo el concepto de las convicciones espirituales. Dios no está detrás de las cosas, Dios va delante de las cosas, Dios va preparando el camino. Cuando Tommy Hicks llega a Argentina, cuando estos pastores ponen por primera vez la plataforma, Dios ya había preparado el escenario para su manifestación gloriosa. Cuando ellos estaban pensando cómo hacemos para llenar Atlanta, Dios estaba preparando la cancha de Huracán. Dios se adelanta a los hechos, pero nosotros tenemos que dar nuestro paso. Como te prediqué en la última reunión, hagamos nuestra mitad, ¿sí? Y Él hará su parte gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por mis hermanos y por cada uno de los que después estarán viendo este video, Señor. Señor, llévalos a una dimensión profunda de fe y sobrenatural. Creo que así como vos sometiste gobiernos, Señor, que se sujetaron a vos, Señor, lo harás en este tiempo a todo lo que diga no. Señor, no hay no para el reino de los cielos. No hay un más tarde para el reino de los cielos. Porque cuando el reino de los cielos se manifiesta es aquí y es ahora, Señor. Y todo se sujeta a tu voluntad. Dios, danos la entereza, danos la convicción, la fe y la certeza de vivir siempre bajo el gobierno de tu reinado, Señor. Queremos ser hijos obedientes, hijos de fe, llenos de fe y caminar con la certeza en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Aleluya, Jesús, de que tú eres el Rey de nuestras vidas. Padre, este despertar, este avivamiento en cada familia y en cada hogar, Señor, en la vida de mi hermano, mi hermana que acaba de tomar nota, escuchar, leer y seguramente recibir, Señor, en el Espíritu este principio. Enséñanos a caminar bajo tu gobierno, Señor. Que todo lo que sea terrenal, Señor, se rinda delante de ti, Jesús, y podamos creer que no hay nada, absolutamente nada imposible para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro capítulo 10, seguramente de Cavando el Pozo del Avivamiento. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.